Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos hoy ya martes por aquí en la ciudad de Yopal, aquí en el Club Deportivo El Jobos. Y como siempre revisamos los videos que vamos subiendo a TikTok y a las redes sociales en Facebook, YouTube. Y hay un comentario que me llamó muchísimo la atención. El comentario es sobre que si Cristo, que si nuestro Dios. Miren, invito, aunque es una película protestante, pues por todo, pero la información que está allí, gran parte, es verdad y es muy emotiva. Los invito a observar una película que se llama La Cabaña. Yo la he observado varias veces y cada vez que la veo encuentro muchos misterios bíblicos. En la película La Cabaña, digamos, tras de un suceso muy lamentable que es la muerte de una niña, el padre queda destrozado y es citado por el mismo Dios a la cabaña donde fue encontrado el vestido ensangrentado de su hija. El padre va allí con un arma y al no encontrar a su niña ni encontrar al asesino que supuestamente cree que le hace la invitación, intenta quitarse la vida hasta que aparece un venadito y luego aparece un hombre que representa en la película a nuestro Señor Jesucristo. Él lo sigue hasta una cabaña muy hermosa a la orilla de un lago y en esta cabaña se encuentra con Dios, de tal manera que allí en este lugar están tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas. Cuando Él en algún momento les dice: bueno, pero de ustedes, ¿quién es Dios? Y los tres al tiempo contestan: yo soy. ¿Se acuerdan por allí en el Éxodo cuando Moisés dijo: pero de parte de quién voy? El Padre le dice: yo soy el que soy. O sea, no hay otro. ¿Recuerdan cuando la palabra dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno solo es, un solo Dios? Entonces, que es importante, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo es llamado por el sumo sacerdote a juicio. Recuerden que el cordero tenía que ser inmolado, un cordero sin mancha, para ser sacrificado. Y lo valoraba el sumo sacerdote. Por eso, ante la presencia del sumo sacerdote, llega nuestro Señor Jesucristo y Él dice: tú lo has dicho, yo soy. ¿Qué es importante? Hay un momento de la película que el hombre, el protagonista, le está haciendo el reclamo al padre, a la persona que hace de padre, y le dice: ¿por qué abandonaste a mi niña? Tienes la costumbre de abandonarlos. Así abandonaste a tu hijo en la cruz, lo dejaste solo en la cruz. Y el padre le muestra sus manos, y en sus manos se ven los agujeros de los clavos con los que crucificaron a nuestro Señor. Y le dijo el padre a este hombre: no has entendido el misterio. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. ¿Y cuál es el misterio? Está en primera de Juan 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y los tres convergen en uno. Es decir, los tres personas son un solo Dios verdadero. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice toda, en Mateo 28, 17 en adelante, dice: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan. Por eso es un mandato universal. Por eso la iglesia de nuestro Señor, que es cristiana, tiene un mandato universal, católico, para todas las naciones. Por eso les dice: vayan a las gentes de todas las naciones, bautícenlas, háganlas discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo está mandando el Hijo, porque Él tiene toda la autoridad. Por allá Colosenses 2:9 dice que en Él, hablando del Hijo, de Cristo, radica o está toda la divinidad, la plenitud de la divinidad. Entonces, ¿a dónde yo voy con estas personas que dicen es que es Cristo, que es su Dios? Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, es Dios con nosotros. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad.
pero recordarles, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Dios en el pueblo de Israel se tenía como el Señor, se le llama el Señor con S mayúscula. Por eso es que Tomás dice, mi Señor y mi Dios. ¿Sí? Por eso también Isabel, llena del Espíritu Santo, dice, ¿qué tengo yo que venga a visitarme la madre de mi Señor? Entonces, importante, ¿y qué tiene que ver con la iglesia? Quisiera que estas personas que aún no me han entendido, no han entendido la apologética, que lean el capítulo 5 de Efesios. Y termina el capítulo 5 de Efesios diciendo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos son una sola cosa, una sola carne. Aquí se encuentra el gran misterio, el designio de Dios. Me refiero a Cristo y a la iglesia. Es decir, Cristo y la iglesia son una sola unidad como el esposo y la esposa son una sola unidad. Por eso el esposo no puede tener varias esposas. Entonces no existen iglesias en la Biblia, solo existe la iglesia de Dios. También por allí en Colosenses 1:18 dice que Cristo, que ya estamos hablando que es Dios con nosotros, que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Reitero, no iglesias, porque no hay varios cuerpos, es un solo cuerpo. Por eso en Efesios 4:5 dice, así como hay un solo Señor, hay un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia, una sola fe y un solo bautismo. ¿Sí? Entonces, cuando tú te sales de la iglesia de Dios, te vas para otra iglesia, es otra fe y es otro bautismo. Y tristemente se rechaza el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que es un bautismo en Espíritu Santo. No es un bautismo ya en agua. El agua se requiere para el perdón de los pecados, pero el mismo nuestro Señor le dijo a Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu, o sea, se unen los dos. El que no nace del agua y del Espíritu no entra en el reino de los cielos. Entonces, el bautismo en agua era exclusivamente de Juan el Bautista. Para eso hay que leer Mateo capítulo 3 y también Marcos capítulo 1. Allí está el bautismo exclusivo en agua de Juan el Bautista. Pero el bautismo de nuestro Señor Jesucristo es en fuego y en espíritu. Y con ese bautismo en espíritu somos incorporados a su cuerpo, que es la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Entonces es importante que entendamos esto. Por allí nos dice también en Mateo 16, 18, cuando nuestro Señor edifica la iglesia, dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso a Pedro le había cambiado el nombre. Le había convertido de Simón, le colocó a Cefas, que significa piedra. Entonces, importantísimo, dice mi iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dice mi iglesia. Pero si leemos Hechos 20, 28, dice, velad por vosotros y por el rebaño de Cristo, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la que Él compró con su propia sangre. Miren, allí dice la iglesia de Dios. Y ya en Mateo 16, 18, nuestro Señor Jesucristo había dicho mi iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Sí? Recuerden, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero dice en Hechos 20, 28, la iglesia de Dios, la que Él compró con su propia sangre. ¿Dónde la compró? En la cruz. ¿Y quién fue crucificado? Nuestro Señor Jesucristo. Dios con nosotros, Emmanuel. Por eso nosotros les decimos, tengan mucho cuidado para estos hermanitos que refutan. Siempre que me refuten, yo les hago un video, porque todo tiene una explicación. La iglesia es base y columna de la verdad, como dice 1 Timoteo 3:15. La verdad no la tiene fulanito, sutanito, Marquito, Luquita, Esperancita, Glorita. La verdad la tiene la única iglesia de Dios. Por eso, cualquier pregunta, háganla con toda tranquilidad. Aquí estamos los apologetas para